Jóvenes, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve, profe. Gracias, Mirita. Bueno, jóvenes, disculpen la tardanza, vamos a empezar con la clase. Vamos a tratar el tema de cantidad de movimiento y gravitación universal. Vamos a empezar con la cantidad de movimiento. Poner aquí. Ok. Bueno, la cantidad de movimiento es la base para definir el impulso, jóvenes. La cantidad de movimiento es una nueva magnitud, pero ahora es vectorial, ¿ya? Una magnitud vectorial que va a medir la transmisión de movimiento, pero en una dirección, ¿no? Nosotros habíamos estudiado la energía, tenía la capacidad de realizar trabajo o transmitir movimiento, pero ese concepto de energía no nos definía hacia dónde se transmitía el movimiento, ¿no? Hacia dónde se realizaba el trabajo, ¿no? Solo nos indicaba que una partícula o un objeto tenía energía. Pero con la cantidad de movimiento nosotros vamos a poder saber hacia dónde se va a transmitir la energía. ¿Hacia dónde? Entonces, es una nueva magnitud que se define por la necesidad que hay de cuantificar la transmisión de energía en una dirección, ¿no? Entonces, si estamos hablando de dirección, tiene que ser una magnitud vectorial. Bueno, también vamos a hablar de la gravitación universal y el movimiento planetario. Primero vamos a empezar con la cantidad de movimiento, jóvenes. La cantidad de movimiento se define como una cantidad vectorial, ¿no? Que indica el estado dinámico de un cuerpo, dice aquí, ¿no? Estado dinámico de traslación de un cuerpo. ¿Qué es el estado dinámico de traslación de un cuerpo, jóvenes? Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un móvil, cualquier móvil, un cuerpo, un móvil, que se está moviendo en un sistema de referencia, ¿no? ¿Qué podemos decir de ese móvil? Podemos decir que tiene una posición. También podemos decir de ese móvil que tiene una velocidad. También podemos decir que tiene una aceleración. También podemos decir que tiene energía cinética, ¿verdad? Y ahora, con la definición de cantidad de movimiento, vamos a poder decir que también tiene cantidad de movimiento. Entonces, todas esas magnitudes definen, ¿no?, el estado dinámico de este móvil, de este cuerpo, ¿no? Estado dinámico de cuerpo, ¿no? Cuerpo. Del cuerpo en un momento dado, ¿no? En este instante, ¿no? O sea, en cada instante, un cuerpo tiene estas magnitudes cambiando, ¿no? Cambiando, ¿no? Obviamente nosotros hemos estudiado la aceleración, que es constante, ¿no? Pero también puede variar, ¿no? Pero en general, el estado dinámico de un cuerpo está definida por las magnitudes, ¿no?, que tiene un cuerpo, ¿no? En este caso ahora, la nueva magnitud que estamos definiendo es la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, esa es la descripción, ¿no? Pero ¿qué mide, no? Mide la transmisión de movimiento en una dirección, ¿no? ¿Cuánto movimiento se puede transmitir en una dirección? Entonces, por ejemplo, ¿no?, la cantidad de movimiento de un carro que tiene una masa m y una velocidad v, simplemente va a ser m por v, ¿no? Entonces, se va a definir de esa manera, ¿no? Y intuitivamente también lo podemos definir de esa manera, ya que cuando hablamos de cantidad de movimiento, estamos hablando de la cantidad de movimiento, ¿no? Como la palabra lo dice, ¿no? Cantidad de movimiento que tiene, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esa cantidad de movimiento, ¿no? Como su palabra lo dice, ¿no? Depende de la masa y la velocidad, ¿no? Y eso eso se ve experimentalmente, ¿no? En la vida cotidiana también, ¿no? Es más difícil detener a un camión pesado que a una bicicleta con menos peso, con la misma velocidad, ¿no?
Entonces ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que hay una magnitud que todavía no habíamos cuantificado, ¿no? Entonces esa magnitud ahora se va a llamar cantidad de movimiento, ¿no? Entonces depende de su masa, ¿no? De la misma manera, ¿no? Si la velocidad del camión es más grande, va a tener más cantidad de movimiento, va a tener la capacidad de transmitir más movimiento, ¿no? Va a tener la capacidad de transmitir más movimiento al bloque con que interactúa, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la cantidad de movimiento ahora nos sirve para cuantificar las interacciones de dos cuerpos. En cambio, la energía nos servía para cuantificar, o sea, el valor energético que tenía un bloque en un determinado instante, ¿no? Un bloque, ¿no? O un objeto, o una partícula, ¿no? En cambio, la cantidad de movimiento nos mide la interacción, ¿no? La interacción de dos o más objetos, ¿no? Con la cantidad de movimiento se puede medir la interacción, ya que te mide hacia dónde va a transmitir energía o hacia dónde va a transmitir movimiento un bloque, ¿no? Entonces, ahí podemos analizar el movimiento de una mejor manera, ¿no? Entonces, esa es la definición de cantidad de movimiento, una magnitud muy importante que sirve para definir el impulso. Vamos a ver ahora. Entonces, la magnitud de cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, jóvenes. Hay que recordar que depende de la masa y la velocidad. ¿Ok? Entonces, las observaciones que tenemos aquí, que la variación de cantidad de movimiento es simplemente la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, ¿no? Es como siempre, ¿no? La variación de posición es posición final menos posición inicial, ¿no? Siempre una variación es final menos inicial, ¿no? Es un concepto que se debe tener claro, ya que la variación de cantidad de movimiento se va a relacionar con, el impulso, vamos a ver después, ¿no? Entonces, solamente es un concepto que hay que recordar, ¿no? Que variación siempre indica final menos inicial, ¿no? Final menos inicial. Es un concepto que se usa siempre en física, ¿no? Lo hemos usado para hallar la variación de velocidad, que es la aceleración, la variación de posición, que es la velocidad. Entonces, siempre es un concepto de variación, indica final menos inicial. Entonces, ahora, ¿qué se puede observar también de la definición, ¿no? La definición nos dice la cantidad de movimiento de una partícula es m por v, ¿no? Pero ¿qué pasaría si queremos calcular la cantidad de movimiento de un sistema, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un conjunto de partículas que se están moviendo, ¿no? Así de manera así aleatoria, ¿no? Aleatoriamente. Entonces, si nosotros queremos calcular la cantidad de movimiento de este conjunto de partículas, ¿qué podríamos hacer, no? ¿Qué podríamos hacer? Tomarlo como sistema, jóvenes. Ese es el concepto más importante en cantidad de movimiento, ya que cuando tú tomas como sistema, puedes anular las fuerzas de interacción entre las partículas, que después vamos a ver eso. Entonces, pero ahorita solamente queremos calcular la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? ¿Cómo se calcula la cantidad de movimiento del sistema, ya jóvenes? Sistema. La cantidad de movimiento del sistema se va a calcular como la cantidad de movimiento de 1, de 2, de 3 y así hasta n, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Es intuitivo, ¿no? La cantidad de movimiento del conjunto de partículas tomado como sistema se calcula como la suma de cantidades de movimiento, ¿no? De cada partícula. Entonces, aquí reemplazando tendríamos la fórmula para la cantidad de movimiento del sistema, ya jóvenes. Entonces, ya tenemos la definición de cantidad de movimiento para una partícula, que es m por v, y tenemos la cantidad de movimiento para un sistema. Las dos definiciones hasta ahora presentadas, ¿no? Y la variación de cantidad de movimiento, ¿no? Que sería esto, ¿no? Simplemente es un concepto.
Ahora, la segunda ley, la segunda ley de Newton y cantidad de movimiento lineal. Cuando Newton planteó su segunda ley, nosotros nos acordamos. Profe, ¿Sí? profe, perdón, me dejó de compartir pantalla. Ok, perfecto. Sí, se apagó Lo siento, Juan. Ok, compartir pantalla. Perdón, gracias, joven. Pues si no. Pues. Ok. Miren, aquí estamos en la segunda ley de Newton y cantidad de movimiento lineal. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Que cuando, por ejemplo, aquí nosotros se sabe, ¿no? O sea, cuando tú estudias física, se estudia la segunda ley de Newton no como la conocemos, ¿no? La conocemos como fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Pero cuando Newton planteó su fórmula al inicio, él planteó su fórmula de su segunda ley de esta manera, jóvenes, como la variación de cantidad de movimiento en el tiempo, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, ¿no? Una fuerza F y tienes, por ejemplo, aquí una velocidad inicial igual a 0 y una velocidad final cualquiera, una velocidad final cualquiera, ¿qué genera la fuerza, jóvenes? ¿Qué genera la fuerza? Nosotros sabemos que la fuerza genera una aceleración, obviamente, ¿no? Pero cuando Newton planteó su fórmula, no dijo eso, ¿no? Dijo, la fuerza genera, obviamente ya había definido la cantidad de movimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, la cantidad de movimiento en este punto, ¿cuánto sería? P inicial y P final, ¿no? ¿Él qué dijo, jóvenes? Él dijo, ¿no? La fuerza genera una variación de cantidad de movimiento en un tiempo. Obviamente, ¿no? Porque tú cuando aplicas fuerza, ¿qué generas? Haces variar la velocidad. Obviamente nosotros sabemos que genera una aceleración, ¿no? Pero haces variar su cantidad de movimiento, ya que su velocidad varía. Obviamente en un tiempo determinado, ¿no? Haces variar su cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo. O sea, la fuerza genera una variación de cantidad de movimiento en un tiempo. Y eso es lo que se dio cuenta Newton, ¿no? Y la segunda ley de Newton se plantea de esta manera, en forma original. Entonces, genera una variación de cantidad de movimiento, porque aquí tiene una cantidad de movimiento final, una cantidad de movimiento inicial. Por ejemplo, si la fuerza fuera 3 newton, por ejemplo, ¿ya? Constante, obviamente, aquí también vale 3 newton. ¿Cuánto valdría la aceleración? Vamos a sacarlo, ¿no? Fuerza y una masa de 2, ¿ya? Entonces tenemos fuerza igual a masa por aceleración. Sabemos que si vale la fuerza 3, la masa vale 2. Vamos a ponerle 6 aquí, 6 newton, ¿ya? Si la fuerza vale 6 y la masa vale 2, entonces la aceleración vale 3, ¿ya? No, la aceleración vale 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta aceleración genera un cambio de velocidad, ¿no? Entonces, aquí su velocidad final la podemos calcular, ¿no? Como velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿ya? Entonces, velocidad final, lo vamos a calcular. Si parte del reposo, vamos a tener una velocidad final de aceleración por el tiempo, ¿ya? 3 por, imaginemos que es en 2 segundos, ¿ya? Velocidad final va a ser igual a 3 por 2, 6, ¿ya? 6 metros por segundo. ¿Qué estamos viendo? Eso es lo que se dio cuenta Newton, ¿no? Que cuando aplicas una fuerza en un tiempo de 2, generas una velocidad de 6. Por lo tanto, su cantidad de movimiento, ¿cuánto sería si su masa es 2? Ya sabemos la cantidad de movimiento, cómo se calcularla, ¿no? 2 por 6 sería 12, ¿no? 12 kilogramos metros por segundo, lo que es la unidad, ¿no? Entonces, con una fuerza de 6 newton, constante aquí, fuerza, generamos una cantidad de movimiento
en 2 segundos generamos una cantidad de movimiento de 12 kilogramos metros por segundo. Si aplicamos la misma fuerza, pero en un tiempo de 3 segundos, aquí va a cambiarse, ¿no? 3 por 3, 9 ya va a ser, ya. La cantidad de movimiento va a ser diferente. 2 por 6 va a ser 12, ¿no? O 9, 12 va a ser. O sea, la cantidad de movimiento varía debido a una fuerza. Entonces, eso es lo que se dio cuenta Newton. Se dio cuenta que cuando aplicamos una fuerza, la cantidad de movimiento varía, ¿no? En un tiempo, ¿no? Varía en el tiempo, ¿no? Porque ya que en un tiempo 3 varía diferente, ¿no? En un tiempo 4 varía diferente, ¿no? Entonces, esto planteó Newton, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera la fórmula simple que conocemos como masa por aceleración. A partir de aquí, ¿cómo, no? Nosotros sabemos que la fuerza es igual a, de esta fórmula, variación de cantidad de movimiento, que sería masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, de aquí nosotros podemos factorizar la masa, que es la misma, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Entonces, de aquí sale, esto es aceleración, ¿no? La masa por la aceleración. Entonces, o sea, plantea esta segunda ley y a partir de ahí se genera su fórmula más simple, ¿no? Fuerza, masa por aceleración, ¿no? Pero esta es la segunda ley de Newton, ¿no? En función de la cantidad de movimiento. Y así, los que van a estudiar ingeniería civil o ciencias, la carrera de ciencias, van a plantear en la universidad la segunda ley de Newton de esta manera. De esta manera. Porque ya lo estoy explicando, que es lo que se observa intuitivamente, ¿no? Una fuerza hace variar la cantidad de movimiento en un tiempo. Y a partir de aquí ya se generan todas las fórmulas fácilmente, ¿no? Porque si tú pasas a multiplicar F por T, si multiplicas F por delta de T, va a ser igual a ¿qué? Variación de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, a F por T lo van a denominar impulso, ¿ya? Impulso. Profe, perdona, pero otra Sí. vez se le salió la pantalla, no está compartiendo. No sé, pero qué raro. Estaba compartiendo. ¿Ahora lo ven? ¿Lo ven en la pantalla? No, profe, sigue sin verse. Qué mal. Pero estoy compartiendo. Compartir pantalla. Exacto. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí se ve todo. Muchas Sí. gracias. Ya sí. Gracias más bien por avisarme. Miren, aquí estaba explicando, ¿no? Que la segunda ley de Newton, al inicio, como ustedes lo van a estudiar en la universidad, es así, ¿no? La variación de cantidad de movimiento sobre el tiempo, ¿no? Y eso se deduce intuitivamente, ¿no? Es justamente porque es por eso que Newton dedujo esa segunda ley, ¿no? Cada vez que aplicamos una fuerza, ¿qué varía, no? Hacemos variar su velocidad, ¿no? Su velocidad. Por lo tanto, su cantidad de movimiento varía, ¿no? Y también depende del tiempo, ¿no? O sea, varía en cada tiempo, ¿no? En un tiempo 2 varía diferente. En un tiempo 3 tiene otra variación. En un tiempo 4 tiene otra variación. O sea, la fuerza hace variar la cantidad de movimiento en un tiempo. Y a partir de ahí, esta segunda ley de Newton, en forma original, se deduce la forma más fácil que nosotros estudiamos como masa por aceleración, ¿no? Entonces, y a partir de esta fórmula también se deduce el impulso, ¿no? Porque si tú pasas a multiplicar el delta de t por F, tienes esto, ¿ya? Y a este F por delta de t se lo define como impulso. Claro, ¿no? Claro, cuando tú aplicas una fuerza por un determinado tiempo, ¿qué le transmites? Un impulso, ¿no? Ese nombre le dan porque no hay nada para describir eso, ¿no? Pero
pero intuitivamente se puede definir, ¿no? Dices, a eso hay que decirle que se llame impulso, ¿no? Y se define el impulso, ¿no? Aquí solamente se deduce que F por delta de t es variación de cantidad de movimiento, ¿no? Pero este producto no tiene nombre, ¿no? Entonces le vamos a llamar impulso, pues. Así se definen las fórmulas en física, ¿no? A partir del análisis del movimiento salen las fórmulas, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Entonces, ya tendríamos definido entonces el impulso, mira, porque aquí vamos a definir el impulso, ¿ves? Entonces se va a definir como una cantidad vectorial, ¿ves? Que indica la acción de una fuerza media resultante durante un intervalo de tiempo. Todo impulso es producido por una fuerza cuyo efecto es el cambio de la cantidad de movimiento. Justamente lo que decíamos, ¿no? Un impulso o un F por T, ¿qué produce? Una variación de cantidad de movimiento. Eso es intuitivamente, lo ves en el análisis del movimiento incluso, ¿no? Un F por T, ¿qué produce? Una variación en la cantidad de movimiento. Entonces eso no hay que demostrar, ¿no? Eso sale del análisis del movimiento, ¿no? Entonces, eso es el impulso, una fuerza por un instante de tiempo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué podemos deducir, no? Que un impulso es mayor cuando la fuerza es mayor. O un impulso es mayor cuando el delta de t es mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros saltamos, ¿no? De un lugar muy alto, por ejemplo, si queremos saltar del segundo piso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No tenemos otra opción, ¿no? Y saltamos hacia el suelo, ¿no? Si tú haces, eh, haces, haces que el tiempo de interacción con el piso sea un poco más largo, la fuerza que te va a ejercer el piso a ti va a ser menos, pues, porque el impulso es constante, pues. El impulso siempre va a ser el mismo cuando tú caes desde una altura tal, pues, ¿no? Siempre va a ser igual, ¿no? Entonces, si tú quieres reducir la fuerza de impacto, o sea, la fuerza que te ejerce el piso hacia tus pies, tienes que tienes que aumentar la cantidad de tiempo, pues. Es por eso que cuando saltamos, nosotros doblamos las rodillas, ¿no? Para que no nos duela tanto, ¿no? Porque si saltamos de forma recta sin doblar las rodillas, hay una fuerza muy grande, ¿no? Muy grande incluso. Y esa fuerza es la que rompe los huesos y todo. Y es como los atletas saltan, pues, ¿no? Cuando un atleta salta, siempre dobla las rodillas, ¿no? Dobla, ¿no? Hace que el tiempo de interacción sea más largo. ¿Para qué? Para que la fuerza disminuya, ¿no? Porque ya que el impulso, si tú saltas desde una altura h, ya está calculado, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, un peso de 70 kilogramos, ¿no? Por gravedad y por movimiento de caída libre, acabas de tener una velocidad, ¿no? Una velocidad, ¿no? Vas a tener una velocidad que la puedes calcular incluso, ¿no? Y esa velocidad va a generar una cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento. Va a ser igual a masa por velocidad, ¿no? En este punto vas a tener una velocidad y esa velocidad va a generar una cantidad de movimiento, que va a ser la inicial, ¿no? Y la variación de cantidad de movimiento va a ser siempre la misma, pues. Es por eso que si tú haces variar tu cantidad de movimiento, esto es variación de cantidad de movimiento, con una fuerza, con un tiempo más largo, entonces la fuerza va a ser más pequeña, pues. Por lo tanto, no te duele tanto. Pues cuando saltas y alargas tu tiempo de interacción, la fuerza de impacto va a ser más pequeña. Entonces, si tú quieres disminuir la fuerza de impacto, tienes que alargar el tiempo el tiempo de interacción. Pero en cambio, por ejemplo, para los tenistas, ¿no? Los tenistas quieren más fuerza de impacto, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer los tenistas? Deben alargar, achicar el tiempo de impacto, ¿no? Achicar, ¿no? Achicar el tiempo de impacto, ¿no? Para que la fuerza sea mayor, pues.
Entonces, tendríamos la definición de impulso, ¿no? Ahora, el impulso actúa en la interacción de un bloque con un cuerpo, actúa sobre intervalos pequeños de tiempo, jóvenes, ¿ya? Entonces, cuando un bloque, por ejemplo, choca con una pared, justamente aquí había preparado una... Sí, aquí he preparado, jóvenes, miren. Aquí he preparado esta explicación del impulso, del impulso, ¿ya? Aquí vamos a definir todo lo que dice aquí, ¿ya? La fuerza media y todo. Entonces, cuando, por ejemplo, si nosotros ya pasamos a choques, ¿ya? Vamos a tratar de iniciar con choques, ¿ya? Tratar de iniciar con choques, ¿ya? Lo siento. Aquí. Okay. Miren, jóvenes, ¿qué pasa cuando dos partículas interactúan, ¿ya? En forma general, ¿ya? Es un choque, ¿no? Una interacción breve y vigorosa, ¿no? Muy con grandes fuerzas que interactúan durante un corto periodo, en un periodo corto, ¿no? Las fuerzas actúan en un periodo corto y esas fuerzas son grandes, pues, porque necesitan fuerzas para disminuir su cantidad de movimiento y luego aumentar su cantidad de movimiento para que salga disparado, ¿no? O sea, dos fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en un choque, jóvenes? ¿Qué sucede en un choque? En un choque, lo primero que sucede es que al inicio tienen velocidades, ¿no? Y luego, justamente llegan a chocarse, ¿no? Pero en el inicio, cuando no hay, justo antes del contacto, justo en un segundo o un milisegundo antes del contacto, justo antes del contacto, hay una análisis, ¿no? La bola, por ejemplo, vamos a analizar para esta bola, ¿ya? Sobre esta bola, ¿qué fuerzas están actuando, ¿no? O qué impulsos están actuando, ¿no? Fuerzas por intervalo de tiempo, ¿no? Una fuerza que es una fuerza de deformación, ¿ya? Impulso de deformación. Un impulso de deformación. Aquí es la etapa de impulso de deformación. Y un impulso de recuperación. Entonces, justo antes del choque, o sea, justo cuando están, justo en ese momento que se chocan, o sea, hay un impulso de deformación, ¿ya? Que va a disminuir, ¿ya? Va a aumentar porque va a tratar de, es una fuerza o un impulso que trata de disminuir su velocidad, pues, ¿no? Se deforma el bloque, ¿no? Se deforma hasta este punto, ¿ya? Hasta este punto, mira, se deforma hasta este punto. Luego se recupera, ¿no? Se recupera y hay otra fuerza, ¿no? O sea, estas fuerzas actúan para detenerlo, para detener toda su deformación y luego estas fuerzas actúan para otra vez aumentar, regresar a su estado inicial, ¿no? Y luego salir despedido, ¿no? Entonces, estamos analizando este instante, ¿no? Es un instante muy corto, porque lo estoy agrandando en esta gráfica, pues, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos analizar que las fuerzas varían, ¿no? Varían. Es una fuerza variable, ¿no? Pero se va a definir una fuerza media, como definen aquí, por ejemplo. Aquí la fuerza media se define la fuerza media se va a definir como
fuerza una fuerza tal. Primero vamos a analizar el choque, ¿ya? El choque empieza disminuyendo la cantidad de movimiento y luego aumentando la cantidad de movimiento. El impulso deformador y el impulso recuperador. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, se puede, durante el choque pasa esto, pues, ¿no? La fuerza aumenta en un tiempo y luego se recupera, ¿no? Ahora, y eso es para esta fuerza, para este bloque, ¿no? Esta gráfica es para este bloque, ¿ya? Ahora, para este bloque es esta gráfica, mira. O sea, y las fuerzas son iguales incluso, ¿no? Porque es acción y reacción, ¿no? Entonces, todas se eliminan, pues. Todas se van a eliminar. Para el sistema, las fuerzas se van a eliminar porque son acción y reacción. Entonces, ¿cómo mediríamos cuán elástico es un bloque, ¿no? Cuán elástico es un choque, ¿no? Entonces, si toda su estructura se vuelve a recuperar como estaba al inicio y al final, entonces quiere decir que es un choque elástico, pues, ¿no? Entonces, pero ¿cómo medimos eso, no? Por ejemplo, si todo el impulso que generamos, aquí, por ejemplo, es la mitad del impulso es para deformarlo y la de mitad del impulso es para recuperarlo, ¿no? Pero hay choques diferentes, ¿no? Que todo el impulso, por ejemplo, todo el impulso es para deformarlo, ¿no? Y ya no se recupera ya. El impulso, así podría ser, ¿no? Así, ¿no? Así, pues ahí está, sí. Así podría ser, ¿no? No hay impulso, ahí se queda. Solamente con el impulso de deformación se queda. Y ahí se queda deformado. Pero en este caso estamos analizando el caso donde se recupera, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero hay choques que no se recuperan, puede estar así, ¿no? Aquí queda, ¿no? Así se... Solamente el impulso de deformación, ¿no? Hay un impulso de deformación. Entonces, ¿cómo mediríamos esa variación de cantidad de recuperación, ¿no? ¿Cómo mediríamos, ¿no? Con el coeficiente de restitución. Vamos a definir el coeficiente de restitución como el impulso de recuperación sobre el impulso de deformación, ¿no? Esto, ¿no? Esto. Entonces, de ahí, multiplicando, tendríamos esto, ¿no? Ahora, el impulso, ya sabemos que es variación de cantidad de movimiento, ¿no? Y aquí está la fórmula, ¿no? B final, B inicial, ¿no? Simplificando, tendríamos esto, ¿no? Ahora, si nosotros aplicamos variación de impulsos a la definición de coeficiente de restitución, podemos hallar esto, ¿no? Que el impulso de recuperación es cuando esto llega aquí, tiene una velocidad, ¿no? Pero cuando llega aquí, va a tener otra velocidad, pues. Y aquí va a salir con una velocidad V2, pues. V2. O U2 vamos a ponerlo. No, U1, ¿no? Este es para U2, este es para 1. Velocidad 1. Velocidad 2. Entonces, si analizamos la variación de cantidad de movimiento en la etapa de deformación, podemos hallar algo como esto, ¿no? Sería en la recuperación, esto sería, ¿no? Sería U1
sería B también. O aquí no, B. Sería U1 menos B, ¿no? Esa sería la variación de cantidad de movimiento, ¿no? U1 menos B. Aquí está. Sería igual al impulso de deformación, que es la variación de cantidad de movimiento, ¿no? Sería B1, no, B menos U1, ¿no? Claro, aquí, ¿no? B menos B1, ¿no? Eso sería para M1, ¿no? Para la masa M1, todos los impulsos que están actuando en esta dirección, ¿no? En esta dirección. Todos los impulsos que están actuando en esta dirección. Pero ahora si tenemos para M2, también hacemos lo mismo, ¿no? Es U2 menos B, ¿no? Y B2, o B menos B2, ¿no? B menos B2. Y de ahí si restamos, se van a eliminar los B, ¿no? Los B se van a eliminar, los M's en la multiplicación inicial se van a eliminar también, y solamente va a quedar U1 menos U2. Y si factorizamos el coeficiente de restitución, B2 menos B1. Y esa es la fórmula para relacionar el coeficiente de restitución con las velocidades al inicio y al final. Pues eso es una ecuación más que te permite hallar las velocidades, ¿no? Para analizar el movimiento, ¿no? Entonces, ahora tendríamos, ¿no? Que si E es 1, entonces las velocidades, la suma de velocidades o la diferencia de estas velocidades va a ser igual, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en la clasificación de los choques, ¿ya, jóvenes? En la clasificación de los choques. Teorema de la cantidad de movimiento y el impulso, ¿no? Obviamente, este teorema ya sale demostrado por la segunda ley de Newton, ¿no? En forma de cantidad de movimiento, ¿no? Variación de cantidad de movimiento. Solamente es todo impulso o toda fuerza por intervalo de tiempo que genera variación de cantidad de movimiento. Es obvio eso. Eso sería el teorema, ¿no? De la segunda ley, lo hemos demostrado hace rato. Ahora, ¿de dónde sale la ley de conservación de cantidad de movimiento, no? La cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece constante, ¿no? Si la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema es nula, ¿no? Claro, si tenemos un sistema actuando, ya dijimos, ¿no? Si hay una fuerza, este bloque le ejerce una fuerza de acción, por lo tanto un impulso, y este bloque le ejerce una fuerza de reacción, por lo tanto un impulso negativo. Entonces, aquí también hay fuerzas, ¿no? Negativo. Entonces, cuando tú sumas esas fuerzas, pues, si tú agarras como sistema esto, tú dirías, ¿no? La sumatoria de fuerzas del sistema es igual a menos F más F, ¿no? De ahí sale 0, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a 0 del sistema, ¿ya? Ahora, si tenemos la sumatoria de fuerzas igual a 0, si queremos hallar el impulso del sistema, ¿cómo sería, no? El impulso del sistema es igual a variación de cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Entonces, el impulso del sistema sería sumatoria de fuerzas del sistema por el intervalo de tiempo es igual a variación de cantidad de movimiento del sistema, ¿ya? Si esto es 0, por lo tanto, la variación de cantidad de movimiento es igual a 0, ¿no? Del sistema, ¿ya?
Entonces, cantidad de movimiento inicial va a ser igual a cantidad de movimiento final. Y es por eso que se conserva la cantidad de movimiento, por la tercera ley de Newton, ¿no? Porque a una acción le ofrece una reacción, ¿no? Y si haces sumatoria de fuerzas, va a salir cero, ¿no? Si aplicas el impulso al sistema, tienes que aplicar la sumatoria de fuerzas del sistema. Si lo tratas como sistema, la cantidad de movimiento se conserva. Pero si tú quieres hacer solamente la cantidad de movimiento de él nomás, no se conserva. Solo se conserva la cantidad de movimiento del sistema, de todo, ¿ya? Tomándolo como sistema se conserva. Pero si tomas solamente de él, no se conserva. Entonces, en los choques, si tú tomas a los choques como los dos partículas que chocan como un sistema, la cantidad de movimiento al inicio y al final debe conservarse, joven. Debe conservarse, ¿ya, jóvenes? Debe conservarse la cantidad de movimiento del sistema. Aquí tenemos las colisiones, ¿ya? ¿No? Entonces, en una colisión es una interacción breve y con grandes interacciones de fuerzas, pues, joven. Muy corta, una colisión es muy corta, ¿no? Y se clasifica, ¿no? En colisión elástica e inelástica, ¿no? Entonces, la colisión elástica, ya habíamos visto que el E debe ser igual a 1, ¿no? Ya que el impulso de recuperación y el impulso de restauración deben ser iguales, ¿no? El impulso de deformación y de recuperación deben ser iguales, ¿no? ¿Qué más se cumple en una colisión elástica, ¿no? Que la energía mecánica, o en este caso cinética nomás, porque es un movimiento de traslación nomás, se conserva, ¿no? Se conserva. Obviamente, ¿no? Porque toda la energía que entrega un bloque a uno, cuando chocan, ¿no? La energía que le entrega, toda la energía que le entrega, al final se usa para salir despedido, ¿no? Toda la energía que se entrega es igual a toda la energía que se usa, ¿no? Al inicio y al final es igual, ¿no? Porque no se pierde energía, pues, ya que como dije aquí, ¿no? Como dije aquí, es como al inicio hay un impulso de deformación, ¿no? Toda la energía que se entrega aquí es igual a toda la energía que se entrega aquí, ¿no? En la etapa de restitución, ¿no? De recuperación, es igual, ¿no? Por lo tanto, la energía se debe conservar, jóvenes. Se conserva en un choque, se conserva la energía cinética. Ahora, en una colisión elástica, en toda colisión, la cantidad de movimiento se debe conservar, ¿ya, jóvenes? Inicial es igual a cantidad de movimiento final. Eso siempre se cumple en toda colisión, ¿ya? Pero la energía solamente se conserva en las colisiones elásticas. Solo se conserva en las colisiones elásticas, ¿no? En una colisión inelástica, la energía no se conserva, ya que se pierde, ¿no? Ya que la energía que se transmite al final, después del choque, hay una energía menor, ¿no? Menor, pero ya que se pierde energía, ¿no? Cuando dos objetos o bloques se chocan, siempre hay pérdida de energía a través de sonido o de calor o de trabajo realizado en el impacto, ¿no? Entonces, la energía cinética al inicio y al final no se conserva. Para que se conserve, debes agregarle la energía que ha perdido a través de calor, sonido o trabajo realizado, ¿no? Entonces, la energía no se conserva en la colisión inelástica, ¿ya? Y una colisión inelástica, su coeficiente de restitución va a variar entre 1, menor que 1 y mayor que 0, ¿ya?
Pero hay una colisión que se llama plástica, ¿no? Que es una colisión donde el coeficiente de restitución es 0, ¿ya? Es cuando los dos objetos que chocan se quedan pegados. O sea, no hay todo el impulso que se emite, no se recupera, se queda pegado, ¿no? No hay un impulso de recuperación, ¿no? No hay un impulso de recuperación. Entonces, en esos tipos de choque, la energía tampoco se conserva, ¿no? Entonces, ese es una choque plástico, ¿ya? Donde se quedan pegados los dos bloques, ¿ya? Los dos bloques se quedan pegados y avanzan juntos con la velocidad inicial, ¿no? Como este caso, ¿no? Es un choque plástico o completamente inelástico, ¿no? Pero el choque inelástico, el E varía entre 0 y 1, ¿no? Entonces tendríamos que los choques se conserva la cantidad de movimiento y en los choques inelásticos no se conserva la energía, ¿ya? Se debe agregar el calor perdido en la interacción. Entonces ahí está justo la fórmula que hemos demostrado. Esta fórmula, ¿no? Se cumple, ¿no? Se cumple esta fórmula, ¿no? En una colisión unidimensional entre dos partículas, las velocidades relativas de las partículas antes y después de la colisión son proporcionales y direcciones contrarias, ¿no? Pero esa fórmula se demuestra con esta, ¿no? Con esta relación, ¿no? U1 menos B, aquí tiene, ¿no? Es como se demuestra, ¿no, jóvenes? Ahora bien, entonces eso sería la relación entre el coeficiente de restitución y las velocidades. Es una ecuación más, ¿no? Tienes 3 ecuaciones para analizar el movimiento, ¿no? Tienes la variación de cantidad de movimiento, fuerza por tiempo es igual a variación de cantidad de movimiento. Tienes conservación de energía, energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Y tienes esta relación ahora, ¿no? Tienes 3 fórmulas nuevas para analizar el movimiento ahora, ¿ya? Esto es para un choque elástico, ¿ya? Elástico. Y si es inelástico, tienes que agregarle el calor nomás, ¿no? La energía perdida o en forma de calor o sonido o trabajo realizado por alguna fuerza, ¿no? Si es inelástica, ¿no? Entonces, eso sería para choques, ¿no? Vamos a verlo en los problemas más claramente, ¿ya, jóvenes? Ahí, para avanzar por los problemas. Entonces, la ley de Newton de la gravitación, ¿no? Newton planteó su ley, ¿no? Su ley de gravitación, diciendo que dos cuerpos con masa van a atraerse con una fuerza, ¿no? Es una ley que se plantea a través de mediciones, ¿no? Experimentales. Entonces, lo generaliza como una ley universal, ¿no? Ya que es la misma ley que se cumple para, el espacio exterior también, ¿no? Como los planetas se interactúan con otros planetas o con el Sol, ¿no? Entonces, cada vez que tengas dos masas que tengan, que están separados una distancia, va a haber una fuerza de atracción entre ellas. Igual que en electrostática también, ¿no? Dos cargas se atraen, ¿no? Aquí dos masas se atraen. Se atraen con una fuerza que está planteada por la segunda, por la ley de Newton de la gravitación, ¿no? Ok, jóvenes. Entonces sería la fuerza de gravedad es el producto de las masas inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado, pero eso multiplicado por una constante de gravitación, ¿ya?
que es muy pequeña, ¿no? O sea, para que la fuerza sea notable, las masas tienen que ser grandes, ya que el G es una constante que multiplica y hace que la fuerza sea muy grande, ¿no? Que la fuerza sea notable, ¿no? Entonces, eso sería la ley de gravitación de Newton, ¿no? Ahora, el campo gravitatorio de una fuerza, de una masa, cada vez que tenemos masa tenemos un campo, ¿no? Entonces, la fuerza que ejerce esa masa sobre esta masa de la Tierra, sobre una masa alrededor de la Tierra, el campo se va a definir como la fuerza gravitatoria por unidad de masa. Todo campo se define como la fuerza por unidad de masa o unidad de, por la unidad de masa que está sobre ese campo, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que la fuerza de gravedad ya es como, fuerza de gravedad es G por M sobre D cuadrado, entonces para una masa M se van las masas, entonces la gravedad va a quedar como G M sobre distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la gravedad o el valor del campo gravitatorio, o como más comúnmente se conoce como gravedad, ¿no? Entonces, alrededor de una masa siempre hay un campo gravitatorio que se mide de esa manera, ¿no? Que se calcula con esa fórmula. Entonces, la variación de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, la gravedad en las inmediaciones de la Tierra se calcula con esta fórmula, ¿eh? Pero si estás a una altura, se calcula para la Tierra se calcula de esta manera, ¿no? Pero si estás a una altura h, tienes que agregarle la altura h a este r, ¿no? Porque esta fórmula funciona para las inmediaciones de la Tierra, ¿no? Para alrededor de la Tierra, ¿no? Para alrededor de la Tierra, ¿no? Para inmediaciones de la Tierra, ¿no? Pero si estás a una altura d, tienes que sumarle, ¿no? El radio de la Tierra más h, ¿no? Aquí, ¿no? H más r, ¿no? Entonces d sería igual a r más h. D sería igual a r más h, ¿ya? Eso vamos a ver en el problema, ya, jóvenes. Ya, vamos a pasar con los problemas. Las leyes de Kepler solamente plantean, ¿no? Que ahora, para un satélite también, no sé, si un satélite está girando alrededor de la Tierra es debido a la fuerza de gravedad, ¿no? Y es la fuerza de gravedad y ya la sabemos calcular, ¿no? Entonces puedes hallar la fuerza de gravedad y calcular la velocidad del satélite, ¿no? Las leyes de Kepler manifiestan, ¿no? Se dicen, ¿no? Los planetas, o sea, la primera ley solo describe que los planetas giran en órbitas elípticas, jóvenes. La segunda ley plantea que para tiempos iguales, el radio vector genera áreas iguales sobre las elipses, ¿no? Sobre alrededor de las elipses, ¿no? Y la tercera ley plantea una trayectoria circular de los planetas alrededor del Sol, y que el periodo sobre la distancia al cubo va a ser igual a una constante, siempre, ¿no? O sea, el periodo de un planeta y la distancia al Sol, con la distancia al Sol, siempre va a ser constante, ¿no? El periodo sobre la distancia al cubo, el periodo al cuadrado sobre la distancia al cubo siempre va a ser constante, ¿no? O sea, obviamente esta distancia va a ser una distancia media entre el planeta, entre el eje menor y el eje mayor, ¿no? Entonces, básicamente va a ser el eje mayor, ¿ya? Esto va a ser el D. Este va a ser la distancia promedio, ¿no? Asume que es una circunferencia, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a los ejercicios, jóvenes, ¿ya? Si no, vamos a quedarnos más.
El problema 1, jóvenes. Solamente en el problema 1 te piden la cantidad de movimiento después de 4 segundos. Dice, al inicio tiene una velocidad 0 y al final te piden después de 4 segundos, ¿dónde va a estar el camión? Va a estar por aquí probablemente, ¿no? Después de 4 segundos va a estar en algún lugar de aquí. Ahí te piden la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, los objetos tienen cantidad de movimiento en cada punto de su recorrido, ¿no? De acuerdo a su velocidad y de acuerdo a su masa, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento en este momento se va a hallar como la masa por la velocidad, ¿no? La masa ya la sabemos, ¿no? La velocidad, ¿cómo la calculamos, ¿no? Nosotros sabemos que la ecuación posición versus tiempo es esta, ¿no, jóvenes? Por cinemática, ¿no? Ahora, nos dan la ecuación posición-tiempo como dato, ¿no? Entonces solamente tenemos que igualar, ¿no? La posición inicial sería igual a 10, ¿no? La velocidad inicial sería igual a 10 también, ¿no? Posición inicial menos 10, ¿no? Con todo el signo, porque es un vector posición. Entonces, aquí tendríamos que la velocidad inicial sería 10 metros por segundo, la aceleración, y por cinemática podemos calcular la aceleración también, ¿no? La aceleración la podemos calcular como la velocidad inicial. No, la velocidad final la podemos calcular, ¿no? La velocidad final la podemos calcular, ¿no? Entonces, si tenemos la aceleración, ¿cómo calculamos la aceleración? Aquí, ¿no? Aquí tenemos la aceleración, ¿no? Un medio de A es igual a 5, ¿no? A 5. De ahí la aceleración sale 10, ¿no? Entonces, la velocidad final es la que queremos para calcular la cantidad de movimiento. Se va a calcular como con esta fórmula, ¿no? Entonces, solamente sería la velocidad inicial por la aceleración por el tiempo, ¿no? De ahí sería, pero para un tiempo de 4 segundos, tendríamos que la velocidad en ese instante, después de 4 segundos, de 50 metros por segundo. Por lo tanto, su cantidad de movimiento solamente es su masa por su velocidad, ¿no? 50.000 kilogramos metros por segundo, ¿no? O sea, te piden la cantidad de movimiento aquí y solamente necesitabas hallar la velocidad en este punto. Hallamos la velocidad con cinemática y planteamos la cantidad de movimiento como el producto de su masa por su velocidad. En este punto tiene cantidad de movimiento. En cada punto tiene cantidad de movimiento un cuerpo, ¿no? Va a ser diferente, ¿no? Aquí también tiene cantidad de movimiento, ¿no? En cada punto es diferente su cantidad de movimiento. Solamente la definición de cantidad de movimiento, jóvenes. El problema 2 nos dice, se suelta, ¿no? Desde una altura de 4 metros, dice, ¿no? De 20 metros, ¿no? De 20 metros, un objeto, ¿no? Y rebota en el piso, ¿no? O sea, justo antes del rebote tiene una velocidad v, ¿no? Y justo cuando choca el piso tiene una velocidad v. Y justo cuando sale del piso tiene otra velocidad. Entonces, ¿qué genera ese cambio de velocidad? ¿O qué genera ese cambio de cantidad de movimiento, ¿no? Aquí tiene una cantidad de movimiento inicial, una cantidad de movimiento final, ¿no? ¿Quién genera ese cambio de cantidad de movimiento? Como dijimos, ¿no? Un impulso, ¿no? Una fuerza por tiempo. El impulso, o igual a fuerza por el intervalo de tiempo, es igual a la variación de cantidad de movimiento, ¿no? ¿Quién genera que él rebote, ¿no? ¿Quién genera? El impulso, pues. Es el impulso de aquí, ¿no? La fuerza por el intervalo de tiempo. ¿Quién genera el impulso, ¿no? Entonces, nosotros planteamos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hallar el impulso que ejerce el piso, entonces tenemos que hallar la variación de cantidad de movimiento. Entonces, para hallar la velocidad de cantidad de movimiento, necesitamos hallar velocidades, ¿no? Porque la cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿no? Entonces, velocidad
en este punto, justo antes del choque, sería igual a ¿qué? ¿No? Por caída libre, hallamos esta velocidad, ¿no? La velocidad inicial, velocidad final aquí, ¿no? Que sería aquí, ¿no? Para él sería velocidad inicial, pero para la caída libre sería velocidad final, ¿no? Entonces solamente planteamos, ¿no? Por conservación de energía, ¿no? Pero también podemos hacer por cinemática si quieren, ¿no? Pero por conservación de energía sería aquí la velocidad inicial es 0, ¿no? Pero la energía potencial gravitatoria es mg por h, ¿no? Y aquí su energía potencial es 0, pero su energía cinética es 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, de aquí podemos despejar la velocidad al cuadrado y tendríamos, ¿no? mg por h, ¿no? mg por h, ¿no? Igual a mg por h. Porque despejando, ¿no? La velocidad al cuadrado sería 400, ¿no? Entonces la velocidad sería más y menos 20 metros por segundo, ¿no? Entonces vamos a elegir menos, ¿por qué, no? Porque eso es la velocidad hacia abajo, ¿no? Hacia abajo es la velocidad, ¿no? Es una velocidad negativa, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento justo antes de tocar el piso es mv, ¿no? mv. 1, que es la masa, por menos 20, que es la velocidad justo antes de tocar el piso. Por lo tanto, su cantidad de movimiento sería 20 kilogramos metros por segundo. Ahora, la cantidad de movimiento justo después del rebote sería velocidad prima, ¿no? Esta velocidad, ¿no? Esta velocidad prima, que nos dan de dato, ¿no? Dice rebota con 16 metros por segundo. Por lo tanto, su masa es 1 y 16 es la masa con la velocidad con la que rebota. Por lo tanto, su cantidad de movimiento es esta, ¿no? Entonces, el impulso es la variación de cantidad de movimiento. El impulso. ¿Quién genera esa variación? El impulso. Entonces, solamente tendríamos que restar, ¿no? El impulso, la cantidad de movimiento justo después del rebote, que es 16, menos la cantidad de movimiento justo justo antes del rebote, ¿no? Menos, que sería esto, ¿no? Menos 20, ¿no? Y ponerle con todo el signo, porque son vectores ahora. Ahora son vectores. La dirección importa, ¿no? Entonces, menos por menos sería más, ¿no? Entonces, de ahí saldría que el impulso es 36 newton por segundo, ¿no? ¿Alguna pregunta de ese problema, jóvenes? El impulso genera esa variación de cantidad de movimiento. Por lo tanto, solamente necesitamos hallar la variación de cantidad de movimiento. Entonces, para hallar cantidad de movimiento necesitamos velocidades. Y las velocidades lo hallamos por cinemática o por energía, ¿no? La energía nos servía mucho para hallar velocidades en diferentes puntos, ¿no? La energía cinética, ¿no? O la energía mecánica también, ¿no? Entonces, pasaríamos al problema 3, ¿no? Un ciclista de masa 75 kilogramos parte del reposo, dice. Velocidad inicial 0, en el tiempo inicial 0, ¿no? Al inicio, ¿no? 0, ¿no? Parte, ¿no? Parte del reposo. Y recorre 100 metros en un tiempo de 10 segundos, con aceleración constante. Por lo tanto, su fuerza es constante, ¿no? La fuerza que probablemente del piso, ¿no? La bicicleta se mueve por la fuerza de rozamiento del piso, obviamente, ¿no? De la fuerza que está empujando a la bicicleta es la fuerza de rozamiento del piso, ¿no? Pero bueno, eso no se analiza. Entonces, en línea recta, ¿no? Si la bicicleta tiene masa 15, entonces la masa total va a ser igual a 75 kilogramos más 15 kilogramos, ¿no? La masa total de este sistema, de este bloque, ¿no? Bicicleta y hombre, ¿no? Sería 90, ¿no?
90 kilogramos. Entonces, nosotros queremos hallar la magnitud del impulso medio, ¿no? O sea, cuando él recorre de aquí hasta aquí, va a agarrar un impulso, como se dice, ¿no? Cuando esté aquí también va a agarrar un impulso, ¿no? O sea, de aquí hasta aquí va a agarrar un impulso. Ese es el impulso medio, pues, ¿no? Entonces, para hallar ese impulso, necesitamos hallar la fuerza media, ¿no? O la fuerza, ¿no? Pero antes de eso, tenemos que hallar la aceleración, ¿no? Entonces, la distancia es igual a 100 metros, ¿no? 100 metros. Velocidad inicial es 0, por lo tanto, esto se va. Entonces, la distancia es igual a 1/2 de aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, de ahí podemos calcular que la aceleración es 2D sobre t cuadrado, ¿no? Despejando la aceleración, ¿no? Ahora, tenemos 2% sobre 10 al cuadrado, porque el tiempo que dura el impulso, ¿no? El impulso, o sea, para impulsarse, ¿no? Entonces, la aceleración va a salir 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, de la definición del impulso, ¿no? El impulso es la fuerza por la variación de tiempo, ¿no? Por el tiempo que durante el cual actúa esa fuerza. Pero ya que no tenemos la fuerza, podemos plantear la segunda ley, ¿no? En su forma más simple, decir que la fuerza es igual a masa por aceleración, ya que sí tenemos la masa, ¿no? La aceleración, ¿no? Entonces, el impulso sería masa por aceleración por delta de t, ¿no? Si reemplazamos aquí, ¿no? Si reemplazamos aquí. Ahora, la masa total es 90 kilogramos, por lo tanto, el impulso sería solamente 90, que es la masa, 2, que es la aceleración, y el tiempo, durante qué tiempo actúa esa fuerza o esa masa por aceleración. Durante 10 segundos. Por lo tanto, el impulso que va a adquirir, que se va a transmitir a esa bicicleta, va a ser 1800 newton por segundo, ¿no? Ese es el impulso que le va a transmitir, que se le va a transmitir a esa bicicleta durante ese tiempo. ¿Qué, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ahora, el problema 4 nos dice, ¿no? Dice que una bola de una pelota de tenis de 100, ¿no? De 100 gramos se desplaza en línea recta con velocidad de 10i, ¿no? O sea, esa es la velocidad positiva, por lo tanto, 10i, dice, para la derecha, ¿no? Para la derecha se desplaza, ¿no? Para la derecha. Ahora, en ese momento hay una fuerza que actúa, ¿no? Ese es justamente el gráfico que hicimos, ¿no? Así, ¿no? En este caso. Así actúa la fuerza, ¿no? Entonces, y se desplaza con velocidad de 15 metros por segundo después del choque, ¿no? Determine la fuerza media, ¿no? Entonces, esta fuerza en el tiempo va a variar así, ¿no? Pero le piden la fuerza media. Te piden la fuerza media, ¿no? La fuerza media se va a calcular por el impulso, ¿no? El impulso va a ser igual a la fuerza media por el tiempo, ¿no? Entonces, pero esto va a ser igual a la variación de cantidad de movimiento, ¿no? Siempre en toda interacción donde hay un impulso, hay una variación de cantidad de movimiento. Cada vez que hay una interacción con
una fuerza en un determinado tiempo, va a haber una variación de cantidad de movimiento. Por lo tanto, tenemos que hallar la variación de cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Aquí justo tenemos, ¿no? La cantidad de movimiento justo antes del impacto es la cantidad de movimiento inicial. Sería m por velocidad inicial. M vale 0.1 kilogramos, ya que 100 gramos es igual a 0.1 kilogramos, ¿no? Ahora, la velocidad es 10i, ¿no? O sea, quiere decir que está en la dirección del eje X y positivo, ¿no? 10i. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a 1, ¿no? 1 kilogramo metros por segundo. Ahora, la cantidad justo después del impacto, ¿no? Justo después del impacto, justo aquí, ¿no? Justo aquí, como dibujamos, ¿no? Así es la raqueta se fue. Bueno, esa es la fuerza máxima, ¿no? Máxima. Después del impacto, la cantidad de movimiento va a ser por la velocidad, ¿no? La velocidad después del impacto es menos 15. Entonces tienes que ponerle con el signo, pues. La masa es la misma, por lo tanto sale una cantidad de movimiento negativo, ¿no? Ahora, si nos piden la fuerza media, lo podemos calcular de aquí, ¿no? Fuerza media por variación por tiempo es variación de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces la fuerza, entonces la variación de cantidad de movimiento es 1,5 por 10, 1.0, ¿no? Por 1, menos 1, ¿no? Entonces, si tú restas esto sobre el tiempo, tiene que ser aquí, ¿no? Sobre el tiempo que vale 0.1 segundos, ¿no? 0.1 segundos. Entonces, la fuerza media va a ser igual a variación de cantidad de movimiento sobre variación de tiempo, ¿no? Variación de tiempo. ¿Durante qué tiempo actúa esa fuerza, ¿no? Ese impulso, ¿no? ¿Durante qué tiempo actúa? Aquí nos dicen, ¿no? 0.1 segundo, ¿no? Entonces ya tenemos la cantidad de movimiento, ¿no? La variación de cantidad de movimiento tenemos, ¿no? Menos 2.5, dice, ¿no? No, aquí es menos 2.5, claro. Menos 2.5 es la variación de cantidad de movimiento, pero sobre el tiempo, ¿no? Tiempo es 0.1 segundo, ¿no? Entonces, eso tenemos que resolverlo, ¿no? Sería menos 2.5 sobre 1 sobre 10, ¿ya? Acá pones, esto va a multiplicar y esto va a multiplicar, ¿no? Entonces sería fuerza media, sería igual a 10 por 2.5, sería 25, ¿no? Menos 25. 1 por 1 sería 1, o sea, queda 25 newton, ¿no? De ahí queda 25 newton, ¿no? Porque hay que desdoblar el 0,1 del tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta de ese problema, jóvenes? ¿Alguna pregunta? O sea, el impulso genera una variación de cantidad de movimiento. Solo tenemos que hallar la cantidad de movimiento justo antes del impacto y justo después del impacto. Solamente eso hay que hallar. Jóvenes, entonces pasaríamos al problema número 5. Dos bloques de masa M y 2M, dice, ¿no? M y 2M, respectivamente, ¿no? Con 8 y 1 metros por segundo de velocidad, ¿no? Un metro por segundo de velocidad, ¿no? Aquí dice 1 metro. 1 metro por segundo de velocidad. Colisionan frontalmente, ¿no? Determine la rapidez del bloque de masa M, dice.
Entonces, cuando estos chocan, acá nos está diciendo colisión perfectamente inelástica o colisión plástica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como les dije hace rato, ¿no? Una colisión perfectamente inelástica o plástica es cuando se quedan pegados, pues. Entonces, se van a dirigir hacia una hacia una dirección, ¿no? En este caso, ustedes dirían, ¿no? ¿Por qué se va para acá, no? También puede irse para allá, ¿no? Entonces, eso lo determina las ecuaciones, por favor. Las ecuaciones van a determinar eso, ¿no? Pero en este caso asumimos que es para acá, ¿no? Para la derecha, ¿no? Para la derecha. Entonces, los dos se van a mover pegados. ¿Por qué? Porque son choques plásticos o perfectamente inelásticos, ¿no? Porque su constante de restitución es 0. Entonces, en todo choque, ya sea plástico o inelástico, se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? Y ya que hay una fuerza de interacción, entonces el impulso se iguala, entonces ya sabemos demostrar eso, ¿no? La cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Se conserva la cantidad de movimiento. En todo choque, jóvenes, en todo choque tienes que plantear conservación de cantidad de movimiento, ¿no? Todo choque. Eso te da una ecuación para hallar una variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si planteamos, ¿no? Aquí, ¿no? La variación de cantidad de movimiento, ¿no? La cantidad de movimiento antes del choque, ¿no? Antes del choque es esto, ¿no? Porque estamos tratando esto como un sistema. Hace cuenta que esto estuviera moviéndose en un sistema, pues, ¿no? Esto es un sistema, ya, joven. No hay fuerza de rozamiento, por lo tanto, solamente las fuerzas que están actuando es la interacción, ¿no? Entonces, por lo tanto, se conserva la cantidad de movimiento, ¿ya? Del sistema, ¿ya? Al inicio, la cantidad de movimiento es masa por velocidad 1, ¿ya? Velocidad inicial 1, ¿ya? Y 2m por velocidad inicial de 2, ¿ya? Es esta velocidad por esta masa, esta velocidad por esta masa. Es la cantidad de movimiento inicial, antes del choque del sistema, ¿ya? Ahora, después del choque, la misma, ¿ya? La cantidad de movimiento después del choque es masa por la velocidad 1 y masa por la velocidad 2, ¿ya? 2m por la velocidad 2, ¿ya? Entonces, tendríamos, ¿no? La velocidad inicial se van las m, ¿ya? Las m se van a ir primero, ¿ya? Entonces, aquí solamente queda una relación de velocidades, ¿no? Entonces, velocidad inicial 1 más 2 veces velocidad inicial 2 es igual a velocidad 1 más 2 veces velocidad 2, ¿no? Entonces, de aquí saldría la velocidad inicial de 1 es 8, ¿cierto? La velocidad inicial de 2 es 1, ¿no? Reemplazamos menos 1 porque está hacia la izquierda, saldría 8 menos 2, aquí sería 8 menos 2, sería 6, ¿no? Entonces, velocidad 1 menos 2 veces velocidad 2. Ahora, claro, ¿no? Acá ustedes dirán, ¿no? Velocidad 2, velocidad 1, ¿no? Pero esto es solamente una velocidad porque se mueven juntos, pues. Es la misma velocidad. Velocidad 1 y velocidad 2 son iguales. Pero ahí abajo lo están resolviendo, ¿no? Aquí lo están resolviendo. Entonces, de la regla de colisión unidimensional, también sabemos, ¿no? Que la colisión inelástica es 0, ¿no? Por lo tanto, acá se deduce, ¿no? Incluso se puede deducir, ¿no? De la fórmula de coeficiente de restitución que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y vamos a ponerle igual a un b, ¿no? Entonces, 2 en 1, sacamos que esto es 3b es igual a 6, ¿no? Entonces, b es igual a 2 metros por segundo, ¿no? 2 metros por segundo. Solamente después del choque, los dos conservan su cantidad de movimiento, ¿ya? El sistema conserva su cantidad de movimiento.
y luego plantear la otra ecuación, ¿no? El coeficiente de restitución, ¿no? Pero nosotros ya sabemos, ¿no? Que cuando es una completamente inelástica, los dos tienen la misma velocidad. Incluso aquí de frente habría planteado B y aquí de frente habría planteado B, ¿no? 3B igual a 6, ¿no? Ya se sabe ya eso. Cuando es completamente inelástica, los dos se quedan pegados y avanzan en una dirección, ¿no? En una dirección. Pero aquí, si quieres demostrarlo, es por el coeficiente de restitución, ¿no? Ahí sale que B1 es igual a B2, ¿no? O sea, este B1 es igual a este B2, ¿no? Entonces, los dos se están moviendo en una misma dirección. ¿Alguna pregunta de ese problema, jóvenes? Los dos se están moviendo en una sola dirección. Ok, problema 6, jóvenes. Aquí también nos dan un choque completamente, perfectamente inelástica o choque plástico, se dice, ¿no? Los dos avanzan en una sola dirección, ¿ya? Pero acá nos están pidiendo cuánta energía se pierde durante esa interacción, ¿no? Durante ese choque, ¿no? Entonces, como la colisión es totalmente inelástica, después de la colisión se cumple esto, ¿ves? Ya de frente, ya, ¿no? Ya sabemos, eso ya se sabe por teoría, algo así, ¿no? Que un choque inelástico, completamente inelástico, las velocidades de los dos son iguales porque los dos se quedan pegados. O sea, no rebota, pues es completamente inelástico, se queda pegado. Una bola de goma, algo así, ¿no? Entonces, de la conservación de cantidad de movimiento, siempre, ¿ya? Siempre la cantidad de movimiento se conserva, ¿ya? En un choque, ¿ya? Porque estamos tratando a estos bloques como un sistema, ¿ya? Aquí hay una fuerza de acción, de fuerza, y esto es menos fuerza, ¿no? Entonces, se eliminan las fuerzas, por lo tanto, el impulso es cero, por lo tanto, la variación es, variación de cantidad de movimiento del sistema es cero. De ahí sale que se conserva, ¿no? Se conserva la cantidad de movimiento, jóvenes, ¿no? Entonces, al inicio, ¿qué tenemos? Velocidad inicial A por masa, ¿no? Por la masa de A, ¿no? Y ahora, velocidad inicial B, la misma masa tiene, ¿no? La misma masa, ¿no? Por velocidad inicial de B, ¿no? Ahora, al final, tenemos también, ¿no? Podemos plantear, ¿no? Masa por, esto podría ser igual así, ¿no? Masa por B más masa por B, ¿no? Pero al final, si tú simplificas, si tú agrupas, sería M más M, 2M, ¿no? 2M por B, ¿no? Entonces, velocidad inicial por A más velocidad inicial, se van las M's, ¿no? Se van las M's. Sería 2M. Se van las M's. Y queda solamente relación de velocidades, ¿no? Entonces, al inicio, la velocidad inicial de B es 0, por lo tanto, esto se va, pues, ¿no? Entonces, solamente queda la velocidad inicial de A es igual a 2 veces B, dice, ¿no? Entonces, la velocidad inicial de A es igual a 4. Aquí nos dan de dato, ¿no? 4. Entonces, 4 es igual a 2B, ¿no? Es la velocidad, B es la velocidad después del choque, ¿no? Con la que avanza, ¿no? Con la que avanza, ¿no? Entonces, B, de ahí nos sale que la velocidad con la que avanza después es 2 metros por segundo, ¿ya? Positivo, ¿ya? Avanza hacia la derecha, ¿ya? Así avanza, esta dirección toma. Te bota el signo también, ¿no? Te bota el signo, el choque, la conservación de cantidad de movimiento, te bota el signo, pues. Se dirige hacia la derecha, ¿no? Pegados, ¿sí? Avanzan pegados, jóvenes. Ahora, por la conservación de energía, ahora para hallar el calor, necesitamos hallar la conservación de energía, ¿no? Obviamente que no se conserva la energía, pero si queremos que se conserve, tenemos que agregarle lo que ha perdido, ¿no? El calor, ¿no? El calor o el sonido o el trabajo realizado en general, la energía que ha perdido, ¿no?
Entonces aplicamos la conservación de la energía, ¿no? La energía al inicio es la energía de él más de él, ¿no? Sería 1/2 de la masa, velocidad inicial de A, ¿no? Para el otro es 1/2 de la masa por velocidad inicial de B, ¿no? Al cuadrado, todo al cuadrado de las velocidades. Es igual al final, ¿no? 1/2, acá también sería, ¿no? Igual, ¿no? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Simplificando, 1/2 queda mm por velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí es 2m. Aquí también se van las masas y nos quedaría solamente 1/2 de la masa, pero la masa se van, ¿no? Aquí también se puede ir o igual, ¿no? Se puede ir o también reemplazarlo, ¿no? Y si lo reemplaza sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y acá la velocidad en B es 0, y acá la velocidad B ya la hallamos, ¿no? Esta velocidad es igual a esta, ¿no? Entonces sería 2 al cuadrado, más el calor, ¿no? Entonces si tú despejas, acá sale 16, aquí sale 0, aquí sale 2, 2 por 4, 8, ¿no? 16 menos 8, acá sería 16 menos 8, sería 8 joules, ¿no? 8 joules sería el calor que ha perdido durante ese choque, joven. ¿Ok, jóvenes? Ahora vamos a ver la gravedad, ¿no? Fuerza de gravedad a una altura. Dice, la magnitud de la aceleración de la gravedad depende, ¿no? Depende del centro de la Tierra. En este contexto, determine la altura respecto a la superficie terrestre donde el cuerpo pesa la 9ª parte, ¿ya? ¿Dónde un cuerpo pesa la 9ª parte, ¿ya? ¿Dónde un cuerpo, no? En las inmediaciones de la Tierra, nosotros al nivel del mar, como se dice, ¿no? Al nivel del mar, el peso se calcula de esta manera, ¿no? Con la ley de gravitación de Newton, ¿no? Pero a una distancia h, el peso se va a calcular como la distancia va a ser más grande, ¿no? Entonces, tú tienes que agregarle a r más h, a r tienes que agregarle h y elevarlo al cuadrado, ¿no? Porque es a una distancia r más h, ¿no? R más h. Entonces, tú elevas al cuadrado, entonces por dato tienes esta ecuación ya, ¿no? Para llegar a una distancia h es esto, ¿no? Ahora, por datos tú sabes que el peso, a 1/9 del peso en la superficie al nivel del mar, ¿no? Donde el peso es 1/9 de la superficie del mar, al peso de la superficie en la superficie, ¿no? Entonces solamente reemplazas, ¿no? Esto es el dato, pues, el dato. Dice, el peso es 1/9 en el peso en la superficie, ¿no? Entonces, solamente reemplazas, ¿no? El peso a una distancia h es esto, ¿no? El peso al nivel del mar es esto, ¿no? Entonces, es 1/9, ¿no? Y ahí te va a salir la relación de radios, pues, ¿no? Tú solamente vas a eliminar esto y te va a quedar esta relación, ¿ya? Te va a quedar esta relación. Entonces, de ahí vas a eliminar, vas a sacar raíz cuadrada. Entonces, te va a quedar solamente RH es igual a 3R, ¿no? De ahí, H va a ser igual a 2R. O sea, a una distancia de 2 Rs, 2 veces el radio de la Tierra, tu peso va a disminuir 1/9, ya, jóvenes. 1/9 disminuye a una distancia de 2 veces el radio de la Tierra. Ahora, para terminar, ahora dice, ¿no? Asumiendo que la Tierra es una esfera de radio, determine la magnitud de la aceleración de la gravedad a una altura h igual a r, ¿no? Entonces, te piden la gravedad a una altura de
h igual a r, dice, a una altura h en general, ¿ya? Entonces, la aceleración de la gravedad al nivel del mar, por eso es lo que calculamos siempre, 9.8 metros por segundo al cuadrado es la aceleración al nivel del mar, ¿no? Pero a una altura h de la superficie de la Tierra, o sea, de la superficie al nivel del mar, se calcula de esta manera, ¿no? Porque tienes que agregarle el h, pues. Estamos hablando de alturas grandes, obviamente, pues, ¿no? Entonces, esto es a una distancia h de la superficie del mar, ¿ya? Esta es una altura a una distancia h de la superficie del mar. La gravedad se calcula de esta manera, ¿no? Entonces dice, la magnitud de la aceleración a una altura h igual a r, ¿no? Ley de aceleración, la gravedad a una altura h. Determinen la magnitud. Te piden la aceleración a una altura h. Entonces, divides nomás las fórmulas, ¿no? A una altura h, ¿no? Entonces, si tú divides, te va a eliminar los gm y solo te va a quedar la relación de distancias, ¿no? Entonces, para h igual a r, si dicen que h debe ser r, dice, a una altura h igual a r, dice, lo reemplazas aquí r, tendrías, ¿no? R más r, 2r, ¿no? R sobre 2r al cuadrado igual a, se van los r, queda un medio nomás, ¿no? Entonces tendrías la relación de gravedad. Un medio es 1 sobre 4, ¿no? Entonces, solo multiplicas, ¿no? Este 4 a g y este g sub 0 a 1, ¿no? Entonces, en conclusión, dice, ¿no? La gravedad a una altura h es un cuarto de la gravedad al nivel del mar, ¿no? O sea, a una altura h, la gravedad, de la aceleración de la gravedad es un cuarto de la aceleración al nivel del mar. Entonces, aquí tenemos la fuerza de gravedad y la aceleración de la gravedad. La fuerza de gravedad a una altura de 2r es un noveno, ¿ya? Un noveno. Y se deduce por el problema, ¿no? Y la gravedad a una altura h es un cuarto de la gravedad al nivel del mar, jóvenes. Entonces, eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, jóvenes. Serían los problemas propuestos, a ver si pueden copiar.